Muchas gracias, con su permiso. Muchos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de presenciar un acontecimiento que me parece que sirve para hacer algunas de las preguntas a usted, especialmente porque no solo usted, sino todos, los que le han antecedido han insistido en su condición de independencia, o digamos ha sido una de las variables que más han buscado insistir, pero experimenté una condición un tanto cuanto bizarra cuando me tocó escuchar en voz del senador Javier Lozano respuestas que le correspondían a usted. Y por eso quiero retomarlo y hacerle en este contexto algunas preguntas esperando respuestas concretas. Usted seguramente, y es la primera pregunta para no obviar cosas, no se pueden asumir cosas, debe de estar enterado, posiblemente por la lectura de medios, que uno de los asuntos que han sido parte del contexto previo a la presentación de las ternas ha sido pues la elucubración, repito, en medios, no hace falta hacer demasiadas citas, de una posible incidencia de partidos políticos en las propuestas de quienes serían presentados por parte del Ejecutivo Federal. La primera pregunta es, repito, para no obviar, es si usted por lo pronto ha estado enterado de esto. Se decía que posiblemente algún partido político podría impulsar a algún personaje, algún hombre o una mujer, y otro partido a otro. Para no obviar y no pensar que usted lo conoce, es saber si usted le consta, por lo menos de lectura, que esta era un poco el contexto político que previamente prevalecía a la presentación de las ternas. Y si es que su respuesta es positiva, preguntarle qué opinión le merece lo que he dicho, que un senador del Partido Acción Nacional, a pregunta específica realizada por parte de la senadora Dolores Padierna, que era relacionada con acciones que usted hubiera o no hecho, esa era la pregunta, ahorita la voy a repetir, en el contexto de pasta de conchos, que las respuestas que usted debió haber dado las haya hecho un senador del Partido Acción Nacional, que a la postre fue su jefe en la época en comento. Esa sería, digamos, una pregunta que me interesaría para ilustrar, porque incluso la podría hacer de otra forma, y también la voy a hacer. Usted ha dicho, el valor de la independencia es importante, mi única lealtad es con la ley, jamás he tenido ningún criterio de subordinación a mis propias convicciones, y mucho menos en un contexto de subordinación a un jefe. Quisiera preguntarle si a usted le parecería pertinente que la respuesta que dio el senador Javier Lozano quedara como parte del dictamen, como respuesta suya, porque yo estuve esperando en todo momento que usted acudiera a una respuesta propia y hasta el momento no lo ha hecho, por eso es mi obligación hacérsela en este sentido. Una vez que encuentre de usted respuesta en este contexto, reiteraría lo que dijo la senadora Dolores Padierna. Si en el caso de pasta de conchos, dado que usted no era funcionario, que es lo que yo escuché a usted decir cuando ocurrieron estos hechos, sino que usted llegó posteriormente, repetiría si es que usted realizó, impulsó, generó, propuso acciones administrativas o penales contra funcionarios que hubieran estado involucrados en la toma de decisiones antes, durante y posterior a los terribles hechos que produjeron la muerte de 65 mineros. Esa es una. Quisiera tal vez enfocarme a esa, tendré una réplica después, porque después quiero escuchar de usted posiciones específicas. Adelante. Ya, senador. Las dos preguntas, respuestas muy concretas. Desconozco esa elucubración, no pertenezco a un partido político, he trabajado para
6 o 7 presidentes de la República a partir de López Portillo. Lo he hecho en una carrera del servicio público, si me permite la expresión, básicamente en las áreas jurídicas, y desconozco también si algún partido como tal haya presentado o no una candidatura sobre mi persona. Lo desconozco. De manera que, en ese sentido, me tengo que desvincular de una afiliación en ese sentido, y si la tuviera, pues también lo manifestaría con la misma sentido de verdad. Segunda, no sé si usted estuvo en la parte de que yo di respuesta a todo el problema de pasta de conchos. Di mis respuestas, cómo se sucedieron las cosas, cuál fue el motivo de este incidente, y narré todo esto. La intervención del senador Lozano es por su cuenta y vino de alguna manera a ratificar lo que se hizo en ese momento, porque desde luego fue una acción en la cual él era titular de la Secretaría y yo subsecretario de la Subsecretaría del Trabajo, de manera que vivimos juntos, vamos a decirlo así, todos estos acontecimientos en la forma que fueron narrados. No es un problema de actas, yo diría que los que dijeron el acta como una participación de un senador de la República, pero lo que quede decir dicho fue lo que viene de actas, lo que yo dije frente a esta honorable comisión. Respecto al impulso de acciones contra los responsables, efectivamente las acciones como se dieron en febrero del 2006 y nosotros llegamos en 1 de diciembre del 2006, ya esas acciones se habían hecho las denuncias correspondientes por parte de la anterior administración ante las diferentes instancias, la General de la República, etcétera, más las propias acciones que los deudos de las víctimas pues se ejercieron en todos los ámbitos, en el ámbito de la reparación por responsabilidad, en el ámbito de una denuncia penal, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ayudar o estar pendientes, tratar de acercarnos lo máximo posible, sobre todo a través de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, para estar cerca de los deudos de las víctimas para ver qué podemos ayudar. Y eso sí, ser implacables con la empresa en los aspectos que violaron en normas oficiales mexicanas y en lo que era competencia de la propia Secretaría. Tengo ahí los números de las multas, claro, al límite que estas multas podían hacerse todavía antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que no ha modificado demasiado mucho, y sobre todo es una empresa que tiene, pues, evidentemente, recursos para eso. Y sé que fueron también indemnizaciones muy por encima de las legales, y nosotros presionamos en ese sentido. Pero las acciones se dieron cuando estaba la administración anterior. Senador Respiter, por favor. ¿Nos podría detallar cuáles fueron esas presiones que ustedes generaron? Las presiones a las que usted se refiere, un poco detallarlas y saber desde su punto de vista cuáles fueron esas acciones extenuantes que realizó, solamente para tener yo claridad en cuanto a su respuesta. Segundo, y si no soy lo suficientemente exhaustivo, entiendo que todavía podré volver a preguntar. Esta es una pregunta que le he hecho a varios de los que han estado aquí presentes. El artículo 95 señala que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. La pregunta es, ¿cuál cree que sea el mérito de usted para estar aquí presente en cuanto a probidad, en cuanto a eficiencia y en cuanto a capacidad? Quisiera, de la manera más sucinta, cuando uno habla de uno, pues tal vez entre mayor precisión de lo que usted crea que lo tiene aquí sentado, a mí me ilustraría mucho. Si hay corrupción en el Poder Judicial o no, desde su punto de vista, si es que usted considera que lo hay, si nos pudiera detallar cuáles son los casos específicos en los que la ha identificado.
¿Cuáles son las acciones concretas que desde tiempos de José López Portillo, si sirve el corolario, usted puede haber implementado para luchar en contra de dicha corrupción en específico en el caso del Poder Judicial? Y me reservo todavía una batería de 5 temas en los cuales, dado que son casos concretos, para tener una mayor previsión de cuál es el perfil que usted tendría frente a ciertos casos que han sido emblemáticos recientes, lo haré en mi exposición siguiente. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz el compareciente. En cuanto a las acciones que la Secretaría en su momento hizo con la empresa, fue desde luego ver que todas las indemnizaciones de ley se cumplieran. Esto fue un programa que se exigió y que la propia empresa presentó y que ya había echado a andar desde antes, otra vez, valga la repetición, de que nosotros llegáramos en cuanto a casas, en cuanto a becas de los hijos, en cuanto a escuelas. O sea, fue una indemnización amplia. A nosotros siempre nos pareció poca, ¿no? La tragedia fue realmente muy fuerte y nosotros teníamos especialmente el interés por parte de la Procuraduría de Defensa del Trabajo que estuviesen garantizados y asesorados de todas las acciones legales que pudieran ellos aprender y desde luego hacerlo en forma gratuita, como trabaja la Procuraduría de Defensa del Trabajo. No es una cuestión excepcional, pero había un grupo especializado. La procuradora en ese entonces se trasladó infinidad de veces a las áreas de conflicto, desde estaba la doctora Carolina Ortiz, de cuando nosotros llegamos se permaneció 2 años más o 3 en la propia Procuraduría, hasta luego vino el relevo y desde luego se siguió dándole seguimiento permanente. Las puertas de la Secretaría siempre estuvieron abiertas para tratar de atender esta problemática. Corrupción. Mire, senador, yo en mi intervención de la semana pasada me declaré ante ustedes como un combatiente formal de la corrupción. Soy un intolerante de la incorrupción. A lo mejor me decían que si era tolerante, pues sí, pero para la corrupción soy intolerante. Nunca he admitido en ninguna de las posiciones que he estado acciones de corrupción, deshonestidad, de falta de probidad, de descuido, de maltrato a las personas y a las personas entre el grupo de trabajo como a las gentes del exterior que se acercan a nuestra función. Soy un servidor público de puertas abiertas y yo no le puedo decir, me gustaría decirle, yo denuncié a fulano y a fultano porque vi un acto de corrupción. No será no sé si verdaderamente la forma de trabajar de uno se contagia y en ese sentido, ¿verdad? Se comportan y de cualquier manera pues las personas que han colaborado conmigo, ¿verdad? Para mí es un requisito esencial su sentido de responsabilidad y su probidad para hacer esto. Pero yo decía que a mí me parece indispensable que todos trabajemos, impulsemos, perfeccionemos un sistema nacional de corrupción. Y le voy a manifestar una de mis preocupaciones fundamentales, es precisamente el orden legislativo. Me preocupa que se vayan a tener que tocar cerca de 25 instrumentos legislativos para hacer este sistema anticorrupción realidad. No solamente en los postulados constitucionales, sino implementar todo lo que son las faltas graves, todo el procedimiento que eventualmente en materia de contencioso administrativa se debe llevar a cabo. Y siento que en parte la corrupción se deriva de que no hay una uniformidad y un hilo conductor en todas las leyes. Y como va a tener que cerrarse el círculo, llamaría casi una última llamada, ¿verdad?
siento que debemos ser perfectamente atentos de que este cúmulo de reformas legislativas que se deben llevar a cabo estén a prueba de bala, a prueba del ácido, ¿no? Que no haya rendijas. Lamentablemente, cuando son tantas las leyes y son tantas a veces, perdón que lo diga así, las manos que intervienen en la elaboración de las leyes, se generan a veces contradicciones, se quedan huecos y se quedan heredas en las cuales la gente que está haciendo estas fechorías saca provecho. Esa es una preocupación que animo, pero que desde luego me parece que debemos poner pues todo el empeño para evitar ese tipo de situaciones y desde luego en la consulta a especialistas, en la consulta a sociedad civil, en fin, todo lo que la propia instrumentación de este sistema debe comprender. Siento también, y aprovecho para decirlo, ¿verdad?, que debemos también cuidar, sobre todo en esta ley, las disposiciones transitorias. ¿Por qué lo digo? Porque hay una práctica que lamentablemente se lleva a cabo en nuestras actividades legislativas, que es hacer las derogaciones implícitas en los artículos transitorios de las disposiciones legales. Esto, todo lo que se oponga a esta ley se entiende derogado. Y se dejan unos grandes espacios que desde luego el destinatario de la norma no sabe interpretar y que desde luego los abogados abusan de ello para ver qué queda vigente, cuando debiera haber un esfuerzo adicional para hacer derogaciones expresas cuando se modifica una ley, cuando hay un término nuevo, ¿verdad?, ver y revisar con exhaustividad todas las leyes que se refieran a esa figura y para ver cómo queda, para modificarlas, porque dicen, no, como el principio de la ley posterior de la anterior, en fin, no voy a entrar en esa parte, pero sí le quiero decir que tengo una especial preocupación porque el Sistema Nacional de Corrupción contra la corrupción pueda salir adecuadamente. ¿Qué características puedo decir que tengo para reunir las características que usted se menciona y que desde luego se menciona en el artículo 95 constitucional? Bueno, soy una persona que me he dedicado al trabajo honesto, que me he dedicado al estudio, que me he dedicado a la enseñanza, que he dedicado a escribir obra jurídica, no tanta, me gustaría mucho más, a veces las actividades de tipo tanto administrativo como jurisdiccional son absorbentes, pero me gustaría. Desde luego he buscado hasta el límite de mis posibilidades que todos los trabajos que he desempeñado y que he tenido la fortuna en muchos de los casos de concluir ciclos, porque no muchas veces en el servicio público los cambios son muy rápidos. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo en la época del presidente Zedillo fueron 4 secretarios del Trabajo, en todos los casos quedé como director general jurídico, pero vienen a veces esas situaciones. Soy una persona también que conozco el sistema jurídico nacional, lo he visto desde diferentes ópticas y desde hoy, en los últimos 3 años, lo ejerzo en forma jurisdiccional y evidentemente estoy familiarizado con los sistemas procesales que contemplan nuestras leyes. No tengo ningún problema, como dije ya, de intereses. Vivo de mi ingreso como servidor público. Y pues tengo la mejor voluntad y deseo de cumplirle a México que tantas oportunidades me ha dado. Muchas gracias.